De casos. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Hola Nacha, ¿cómo están? Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con respecto a tu pregunta, 2 semanas podría servir para frenar un poco la curva o el número de casos que estamos teniendo. No sé, yo estoy dudando de que sea una opción válida en este momento, lo del botón rojo y frenar y cerrar de vuelta la ciudad en forma absoluta. No sé si es el momento social adecuado para plantear una cosa así. Sí sé, y esto es algo que lo vivimos desgraciadamente día a día, que no hay lugares, que tengo gente conocida, joven, con supuestamente buen estado de salud, que está en guardias de hospitales, recibiendo mal tratamiento con oxígeno porque no hay lugares en las terapias o en y en las salas de clínica para poder recibirlos. Desgraciadamente me dijeron de una terapia, sí, hay 2 pacientes que tienen toda la chance de morir, así que ahí tendremos lugar, y esa es la forma en la que se está trabajando. Entonces creo que sí, que hay que hacer algo, sí, creo que hay que hacer algo innovador. No sé si cerrar la ciudad sería una solución. O sea que hay lugar, doctor, ¿cómo le va? Solamente cuando se muere un paciente. Es crudo, pero es Sí, así. señor. Sí. O ¿No sea, es que se vayan los pacientes recuperados? Los pacientes recuperados que salen como recuperados son pacientes leves que se dan de alta. El paciente que entra a terapia intensiva por coronavirus tiene un promedio de estadía en respirador entre 30 y 40 días. ¿Ok? Entonces, la chance de salir antes de esos 30 días, o es porque es alguien sano y que logra recuperarse rápido, que no son los más frecuentes que entran al respirador, o porque te mueres. Cuando te mueres hay un respirador libre, ¿ok? Si no, puedes estar hasta 30, 40 días en respirador para empezar la recuperación. Bien, y ese es el Doctor, tiempo de esa estadía. gente que está 30 o 40 días en terapia con respirador, ¿hay gente que se recupera? Sí, hay gente que se recupera, y después de eso, bueno, hay un montón de otras complicaciones ya por el solo hecho de ser, o sea, se llama la neuropatía del paciente crítico, por ejemplo, que es un trastorno neuromuscular. Imagínate lo que es estar 40 días desconectado, y eso, perdés masa muscular, perdés capacidad neurológica, todo eso necesita una recuperación de meses con kinesio y con rehabilitación para poder empezar a funcionar bien de vuelta. Pero desgraciadamente el promedio de tiempo de respirador de pacientes graves por COVID está entre así 30 o 40 días. Y a esto se le suma las secuelas que puede dejar el COVID, como está comprobado que es a nivel cardíaco, ¿no? Sí, hay secuelas de acuerdo a la gravedad del cuadro que cursas. Hay secuelas pulmonares, cardíacas, neurológicas, renales. Lo que pasa es que durante ese tiempo, no solamente por la acción del coronavirus, sino las terapéuticas que uno tiene que hacer, el manejo del respirador, las presiones que tienes que manejar para mantener la oxigenación, todo es una cosa muy compleja que a la vez que te sostiene vivo, te genera daños que aparecen después como secuelas o crónicos, no necesariamente por acción del virus en sí, sino por toda la terapéutica, muchas de esas cosas que necesitas para mantener la vida. Doctor, el tema recién decía que no es el momento para una medida de botón rojo, como se la llama en estos momentos. ¿Tiene que ver con el cansancio de la gente, con la situación económica? Sí, a ver, esta es una opinión mía personal de Andrés Gallardo. Nosotros le pedimos a la gente cosas mucho más básicas que lo que se plantea en el cierre de la ciudad, y la gente no lo cumple. Entonces, y no solo no lo cumple, sino que programan marchas en contra de cosas, de decisiones del gobierno, supuestas pérdidas de libertades, cuando vos salís el sábado a la tarde y la ciudad funciona normalmente. Entonces no entiendo bien cuál es la pérdida de libertad. Desgraciadamente lo que pasa es que el paciente grave, que hoy está ocupando el 100% de las terapia,
de las unidades de terapia intensiva que tenemos en la ciudad, no deja de ser el 5% de los pacientes infectados por coronavirus. Entonces, vos tenés la chance del 95% de no serlo, o de que no sea tu mamá o tu papá. Entonces, los que vivimos dentro del sistema de salud y estamos viviendo y sufriendo esto todos los días, a mí me dice un cuñado mío de otro lado, me dice, ¿estás cansado mentalmente? No, estamos físicamente agotados, estamos físicamente, emocionalmente destruidos, porque los pacientes se te mueren sin poder actuar. ¿Ok? Entonces, como eso sucede al 5% de las personas, hay un 95% que dice a lo Trump, no es tan grave. Claro. ¿Ok? Pero cuando tenés 1.000 casos por día en la ciudad de Neuquén, con 100% de ocupación, esos 1.000 casos, hay 5% de 1.000, son 50. No tienen lugar. ¿Ok? No hay lugar. Entonces, no sé cuál es la solución. Creo que hay que hacer un trabajo desde ayer, de salir a la calle, información, campañas de periodismo sano, lógico, ¿ok? Hay periodismo, disculpame, ustedes trabajan en esto, pero hay periodismo nefasto dando vuelta en todo el país, entonces, y que manejan información peligrosa y repican cosas que son terribles, que no se deberían ser matadas con la indiferencia, como una diputada que salió a decir cualquier cosa hace poco. Entonces, hay que empezar a trabajar para hacer conciencia en la gente, que deje, porque uno dice, no te juntes, y lo que recién escuchaba ahí de ustedes, no te juntes, pero van 4 en el auto tomando mate. ¿Cuál es la chance? ¿Meterlos preso? Tampoco es la solución, ¿me entiendes? Entonces, hay que ir diciendo, hay que insistir en una campaña. Cuando logramos cortar las diarreas, es porque hicimos una campaña sistemática, permanente, positiva, es decir, no cuidado que te vas a morir, sino cuidemos al otro, cuidemos a la gente que tiene riesgo, cuida a tu papá, a tus abuelos, cuida a tu papá que está en tratamiento oncológico. Hacer una campaña positiva para que la gente incorpore, que realmente no es simple, estamos complicados, tenemos que cuidarnos y no hay otra forma. Andrés, recién... Sí, Carmen. No, le iba a preguntar si creía, o sea, lo dijo, ¿no? Que hay medios que son realmente nefastos, pero el resto de los medios están informando bien, están dando bien las medidas de prevención. ¿Con eso alcanza o es necesario una campaña de concientización, de educación fundamentalmente, mucho más eficaz por parte del Estado? Yo creo que una de las cosas que se podría hacer de parte de los medios que informan bien es ver de qué forma informan. Por ejemplo, cuando vos decís hay 14.687 casos diagnosticados, qué horror, el mayor número, esos casos son personas. Cuando se mueren 402 personas en el día en Argentina, no son 402 muertos o 402 fallecidos por COVID. Son 402 mamás, 402 papás, 402 tíos, abuelos. Pongámosle nombre a la gente que se muere. Pongámosle cada uno de los que se muere, deja 1, 2, 3, 5, 10 personas que sufren esa muerte. Entonces, pongámosle nombre a la realidad de promocionar juntadas de protesta, porque cuando vos la pasaste muy mal por coronavirus, no logro entender cómo a los 2 días, y la pasaste muy mal, ¿por qué? Porque ni siquiera conseguías alguien que vaya a escucharte, a ocultarte, ¿ok? Entonces, no conseguís un médico o una ambulancia que tenga espacio para ir a tu casa a ver si estás en condiciones de entrar a una terapia intensiva, que tampoco tenés. Y al día siguiente que saliste de esta situación, promocionás marchas en contra de algo, no importa. Promocionás que la gente se junte para quejarse del clima, de lo que sea, no entendiste nada. ¿Me entendés? Entonces, eso es algo que yo no soy sociólogo ni lo quiero ser, pero tendría que haber un trabajo sistemático de tratar de hacerle entender a la gente el riesgo que estamos.
Claro, y que igual, no se doctor, mueren, no son muertos, son personas que faltan. Al estar tan politizado todo en la Argentina es muy difícil, ¿no? Porque a veces parece que hay gente que quiere sacar rédito político y no le importa ni la salud ni tampoco el daño a los comerciantes, ¿no? Y termina mucha gente encolumnada detrás de esas personas y se hace muy difícil. Igual permitime que te corrija una cosa que realmente es algo que escucho muy frecuentemente y estoy en desacuerdo. No es en Argentina, ¿ok? Lee la campaña de Estados Unidos, ¿ok? Fíjate con el señor presidente de Brasil, fíjate el despelote político que hay en Bélgica, ¿ok? En Bélgica no hay gobierno desde hace más de 6 meses, creo que son 18 meses sin gobierno constituido, y se están arrancando los pelos. Es el mundo, es el ser humano, ¿ok? No es Argentina, no es el problema político en Argentina. Está claro que no es mundial. Argentina solamente, pero en este caso... Nosotros lo vivimos en carne propia, la nuestro, ¿ok? Eso, pero... Por eso. En este caso, en Brasil o en Estados Unidos, poca influencia tiene en lo que pasa acá. Acá hay mucho, uno agarra las redes y cada uno dice lo que se le canta y tienen muchísimos seguidores esto de lo que dicen en cuanto a información falsa y eso. Y muchísimos seguidores. Y se difunde muy rápidamente. El tema de las marchas en su momento fue con yo creo que, el dióxido de cloro. Tenemos que volver a insistir en la concientización social de riesgo y de cuidado. O sea, más que de riesgo, de cuidado. Cuidemos al otro, trabajemos positivamente a ver si logramos cambiar la cabeza de la gente. No pensemos en cuídate vos, a mí no me va a pasar. Esto, digamos, ya lo vivimos con la epidemia y lo seguimos viviendo con la pandemia del VIH, por ejemplo. No, a mí no me va a pasar, a mí justo a mí. Entonces, trabajemos positivamente, cuidemos al otro, ¿okay? Cuidemos al otro, capaz que de esa forma logramos que haya un cambio de actitud. Andrés, y si no fuese el botón rojo la solución, al menos de estos 15 días, ¿qué otra propuesta se puede presentar? Decir, bueno, a ver, ¿qué otras medidas? Porque, a ver, hablaba de concientizar y en algún punto eso tampoco evidentemente está ayudando demasiado, porque los casos... Yo no quiero... ayer se conocían, creo que ayer o el martes, 500 casos, casi 600 en un día, y uno saca cuentas y dice, a ver, 15 días atrás estábamos viviendo el Día de la Primavera, Día del Estudiante, uno ve en la plaza gente tomando mate, sin barbijo, sin distancia. O sea, realmente, ¿cómo se puede empezar a erradicar el virus? No vamos a erradicar el virus, lo que tenemos que tratar de frenar es la tasa de contagio. El virus está instalado entre nosotros y hasta que no haya un 40% de la población infectada, no se va a frenar. Y 40% de 42 millones somos más de 17 millones de personas. Entonces esto no es frenable. Lo que hay que tratar es, está bien, que todas estas infecciones que tienen que ocurrir y que no hay otra forma de frenarlas, ocurran en un tiempo prolongado, de manera que tengamos siempre capacidad de respuesta. ¿Cuál es la forma? No sé, yo soy médico nada más, creo que una solución que es que juntar un equipo gigante de infecciones, como te digo, psicólogos, sociólogos, formas de transmitir, especialistas en comunicación, participar por ejemplo, nosotros estamos haciendo, no sé si lo viste en el Facebook, las lecciones en epidemiología, si lo hablamos, y una de las propuestas que surgió ayer, después de que terminamos la tercera presentación, con un chico que es periodista que trabaja con nosotros, fue de hacer una reunión con periodistas, como te digo, de medios serios y que conozcamos, que transmiten una información clara, de manera de ser que se transformen en replicadores de información realista. Tienen dudas, hacer una reunión donde nos saquemos las dudas con los periodistas y nosotros y preparar un mensaje sano, unificado y lógico para que salga en todos los medios que sean serios y accesibles. Entonces, ese trabajo creo que tenemos que hacerlo, tenemos que sostenerlo, porque hoy por hoy hacer
estaba el doctor Diego Poyamani, que él está en Nueva York, que estaba en nuestro grupo también de la reunión, y él en este momento, Nueva York tiene más casos que Argentina de vuelta en el segundo brote que están sufriendo. Y realmente tampoco hay un trabajo como que nosotros estamos proponiendo de concientización, de comunicación, de apertura a la gente. Bien, Neuquén, siguiendo así como está hoy, pueden seguir aumentando, ¿no? El número de personas infectadas. Sí, totalmente. Porque hoy recién lo decías, Andrés, nos sorprende ver esas cifras, que obviamente detrás de cada número hay familias, hay personas, hay sueños y demás. Nos sorprende hablar de 500 casos diarios, ¿no? Pero ¿a cuántos casos se podría llegar si seguimos así como estamos hoy? A ver, cuando vos hablas de 500 casos diarios, son 500 casos en los cuales se hicieron los hisopados y dieron los resultados positivos. Cada uno de esos casos tiene por lo menos 2 o 3 contactos que no todos entran en la estadística. ¿Ok? Entonces, cuando vos hables de 500, tenés que multiplicarlos por 2, por 3, quizás hasta por 4, para tener un número real. Entonces, cuando uno manda aislamiento a vos porque tenés un cuadro clínico compatible con COVID y a toda tu familia, muchas veces no se preguntan quién es toda la familia. Y desgraciadamente, la gente que se siente sana y que se siente que no se contagió, no cumple el aislamiento. Entonces, de vuelta, okay, no lo cumplas, pero ponete el barbijo. Claro. Cuando estés con el barbijo y te mantengas lejos, aunque seas positivo, tenés 5% de chance de contagiar. Entonces, no hagas reuniones, no te juntes en fiestas. El otro día me preguntaban de una fiesta de cumpleaños de colegas y que se juntaron 20. Y por supuesto, al otro día había uno positivo. Entonces ahí se asustan y no saben qué hacer. Entonces uno dice, quédate en casa 20, 15, 14 días, y cuando te dicen, sí, me voy a quedar, vos ya sabes que te están mintiendo. Bien, Andrés, te mandamos un abrazo y gracias por la información. Bueno, insisto, yo quiero, suena como deprimente mi final, y no quiero que sea así. Yo creo que tenemos los medios necesarios y tenemos que tomar la real conciencia de lo que estamos viviendo. No quiero que se cierre la ciudad. No me parece una situación lógica en este momento de la epidemia que estamos viviendo. Quiero que todos podamos seguir funcionando como todos queremos y quiero que disminuya la cantidad de casos. Y eso es simplemente cumpliendo con uso de barbijo, distanciamiento entre personas, distanciamiento entre cuerpos y mantener con seriedad el cuidado del otro. Cuidemos al otro. Si cuidamos al otro, nos estamos cuidando a nosotros. Clarísimo, doctor. Gracias, le mandamos doctor. un abrazo. Hasta luego.